Bienvenidos al conversatorio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día La Roca en Guadalupe, Nuevo León. En esta ocasión vamos a comentar sobre la lección número 10 de este trimestre, que tiene que ver con la gran controversia entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás. Y para esta ocasión contamos con dos invitados especiales. Damos la bienvenida a la doctora Salem Robles y también al maestro Francisco Blanco. Bienvenidos a este conversatorio. Gracias. Y el tema de hoy tiene que ver con el espiritismo al descubierto. Bueno, aunque ha habido a lo largo de la historia, precisamente en el conflicto, ¿verdad? Ese engaño de comunicación con las personas que mueren, porque de alguna manera resulta atrayente la idea. Es en el siglo XIX cuando se puede decir que se origina el espiritismo moderno, un fenómeno que ha permeado la cultura moderna, ¿verdad? La música, las películas, las series. Pero lo más lamentable es que haya respaldo en las iglesias también. Así es. Por eso conviene ver qué dice la Biblia, ¿no?, acerca de ese tema. Se dice que este movimiento se originó en Hydesville, Nueva York, en el año de 1848, cuando las hermanas Kate y Maggie Fox, la primera de 11 años y la segunda de 14, afirmaron que escucharon ruidos en el piso de su casa. Entonces eso le llamó la atención y ellas se les ocurrió responder con ruidos también y según ellas cuentan que había una respuesta. Entonces ellas idearon un sistema de comunicación con lo que ahora ellas pensaban que era un supuesto espíritu, a quien le pusieron el nombre de Splightfoot, y ellas le hacían preguntas con el sistema que habían inventado, que habían acordado, y recibían respuestas. Bueno, entonces se cree que ese es el comienzo del espiritismo en la época moderna. Sin embargo, ¿verdad?, la Biblia ya anticipaba que habría una falsificación, podríamos decir, de varias cosas, ¿no? La estrategia principal del enemigo sería la falsificación, y en el tiempo del fin falsificaría la divinidad, el Pentecostés, la ley de Dios, la adoración, el mensaje de los tres ángeles. Y en el libro de Apocalipsis aparece una advertencia. Dice en Apocalipsis 16:13: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Esta advertencia evoca que habrá señales, prodigios, que, como dice en otra parte de la escritura, que engañarán, de ser posible, a los elegidos, ¿no? Y entonces uno se podría preguntar, ¿quiénes? Aunque las hermanas Fox después admitieron que la mayor parte de ese supuesto, esa comunicación con los espíritus era un engaño, pero también hay sesiones espiritistas donde los supuestos espíritus de los difuntos comunican verdades que solo conocía el difunto, ¿no? Uh-huh. Entonces eso convence a las personas. Entonces, en ese sentido, la Biblia advierte, ¿verdad?, que el enemigo podría tener acceso a la mente de la gente, podría controlar, podría preparar el escenario para engaños mayores,
se hace creer a la gente que hay una comunicación entre los vivos y los muertos. Ahora, desde el Antiguo Testamento, Dios hizo algunas advertencias. Por ejemplo, en Deuteronomio 18, 10 al 12 dice lo siguiente: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y agrega: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces esto no era nuevo. Y como vamos a ver en algún momento, pues esto podría remontarse a la caída, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, bueno, yo quería comentar, pastor, ahorita lo estoy escuchando, y el asunto de esta falsa doctrina, usted lo inició muy bien, que el grave problema que tenemos actualmente en los terrenos espirituales y el grave problema también al cierre de los tiempos va a ser este conflicto entre el error y la verdad. La falsa doctrina de la inmortalidad del alma se cuela como un soporte y una base de muchas otras doctrinas erróneas y situaciones erróneas. Y ahorita yo quisiera conectar dos cosas. Mencionaba usted bien sobre el antecedente de las hermanas Fox, ¿verdad? Por allá por 1848, algo así, que es interesante, que surge en torno a una fecha profética interesante, pareciendo que Satanás quería distraer al pensamiento de la época de lo que realmente importaba. Y quienes nos están escuchando, hemos tocado algunas lecciones sobre lo que ocurrió en 1844. La fecha en que se empiezan a proclamar los últimos mensajes, ¿no? Los mensajes. Exacto. De los tres ángeles. Sí, es una fecha interesante, pastor. También en esas inmediaciones va a surgir, va a cobrar fuerza la teoría de la evolución. Todo tiene que ver el darwinismo, con una intensificación del engaño, ¿no? Así es. Bueno, lo acotamos como un paréntesis, pero lo que yo quería decir es que, bien, ahí tenemos una fecha aproximada del espiritismo moderno, pero si nos vamos hasta atrás, como usted pregunta, hasta el Génesis, en la declaración del mismo Satanás de no moriréis, allí inicia esta pugna en las ideas entre lo que Dios proponía, porque Dios advertía que si comieran, si iban a comer de determinado árbol, ciertamente morirían. Y se contrapuntea con Satanás, que viene y dice, no le hagan caso a Dios, no moriréis. Entonces tenemos espiritismo moderno y la fecha del Génesis. Pero yo quería llamar la atención también de nuestras audiencias. Yo quisiera hacer una pequeña narrativa de una línea de tiempo, como hacia atrás también el espiritismo ha existido en las culturas anteriores. Por ejemplo, en Roma, en torno al año 300, se instaura también algunas costumbres paganas, y entre ellos el tema de la inmortalidad del alma. ¿Para qué? Pues para hacer adeptos o simpatizantes que eran paganos hacia el cristianismo. Si nos vamos atrás de Roma, en Grecia, Sócrates, Platón, el mismo Sócrates antes de morir, condenado a la cicuta, a esta hierba que era mortal, él declaraba dentro de los anales de las historias y registros que antes de morir hizo una declaración relacionada con la inmortalidad del alma que después Platón retomaría. Pero lo interesante es que más para atrás, en los primeros filósofos griegos, como por ejemplo Tales de Mileto, ya hablaban o planteaban sobre la inmortalidad del alma. Y luego, yéndonos hacia los reinos Medo-Persia, por ejemplo, entramos al zoroastrismo. En el zoroastrismo, y más atrás en algunas religiones antiguas iraníes, también se hablaba de la inmortalidad del alma. Los egipcios, ¿no? Y más atrás, exacto. Las grandes pirámides estaban basadas en parte en que la vida, en permitir que los muertos, especialmente los faraones, ¿verdad?, siguieran viviendo, porque ellos no admitían la interrupción de la vida. Exacto. No moriréis. Seguía siendo eco aquella antigua mentira. Y es interesante, usted lo dice, que la misma mentira satánica se replica en distintas civilizaciones. El zoroastrismo y en las antiguas religiones iraníes, en sus registros, apuntan hacia el hecho de que se invitaba a las personas a llevar ropa y alimentos a sus muertos,
Y por ejemplo, usted lo dijo también en la cultura egipcia, se hablaba de que Anubis, que era este dios o pseudo dios de la muerte, acompañaba a los que fallecían y eran recibidos por Osiris en el ultramundo o en la ultratumba. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que es un engaño que tiene su origen en el mismo origen también del pecado y que Satanás lo ha venido arrastrando y haciendo crecer, pero siempre adecuándolo a las distintas épocas, culturas, tradiciones y sistemas. Correcto. Ahora vamos a centrarnos más específicamente en qué dice, por ejemplo, qué hay en cuanto a la comunicación con los muertos. ¿Es posible o qué base bíblica tenemos? Así es. Para afirmar que es un engaño. Vamos a preguntar a la doctora Salem, ¿qué hay sobre la comunicación con los muertos? La Biblia es la palabra de Dios y es la normativa de vida que tenemos. La Biblia es clara respecto al tema de los muertos. ¿Qué es lo que pasa con los muertos? Eclesiastés 9:5 nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Si los muertos nada saben, quiere decir que realmente no tienen la capacidad para comunicarse con los vivos. Otro de los versículos que nos dice la Biblia respecto al estado de los muertos es Job 6:9. Como nube se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no subirá de allí. Esta creencia de la inmortalidad del alma es creada porque el ser humano tiene ese deseo de querer comunicarse con los vivos, pero es una falsa enseñanza creer que las personas tienen la inmortalidad. La inmortalidad nos dice la Biblia en 1 Timoteo 6, 15 y 16 que solo el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo tienen esta característica. Eso es muy importante, ¿no? Es una base firme. Dice, el único que tiene inmortalidad. Ahora, ¿pueden los seres humanos aspirar a tener la inmortalidad? Sí. También la misma Biblia nos aclara en este tema. 1 Corintios 15, 51 y 54 nos menciona que solo los justos van a recibir esta característica en la segunda venida de Cristo. Correcto, ese punto es importante, ¿no? Sí, y en cierto sentido obtienen la inmortalidad, pero la inmortalidad solamente la posee Dios quien la da, ¿verdad? No el ser humano, es más, ni siquiera los ángeles pudiéramos decir que de ellos mana la inmortalidad, sino es el sustento que Dios, que el único ser inmortal, da a quienes glorificará o a quienes están ahorita en el cielo. Seremos vestidos este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorrupción. Es una promesa. Qué bonito. De paso, ahí se está enfatizando la resurrección, pero ese es un punto que vamos a abordar más adelante, ¿no? Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿qué se enseñaba respecto al estado de los muertos? Sí, bueno, hay algunos pasajes que hablan tanto de cómo se trataba la muerte, pero también de la resurrección. Por mencionar uno, dice Salmo 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Y los salmos están llenos de esta idea. Por ejemplo, Primera de Reyes también, aparte de los salmos 11:43, y durmió Salomón con sus padres. Y Primera de Reyes 14:20, el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y habiendo dormido. Es decir, la idea recurrente respecto a la muerte es un sueño. Un sueño. Durmió Salomón después que hubo dormido. Exacto. Pero es interesante, pastor, que en ningún momento se toca algún tema referente o que pretenciosamente se hable de algún estado de vida incorpóreo o conciencia fuera del cuerpo, como tradicionalmente se puede llegar a pensar con estas ideas preconcebidas sobre que una persona muere y su alma, dicho alma como que no, bíblicamente no es así, porque sabemos que el alma es una conjunción entre lo físico y lo intelectual. Correcto, creo que ese punto es importante, ¿no?
detenernos allí en la naturaleza del hombre. Así es. Génesis 2:7, ¿no? Cuando nos presenta la creación del hombre, dice que Dios utiliza dos elementos: el polvo y el soplo de vida. o aliento de vida. Ajá. Cuando estos dos se unen, entonces se llega a lo que es el ser viviente, que es la palabra alma viviente, ¿no? El nefesh. El nefesh, el alma viviente. Entonces, así como la luz es el resultado de unir la lámpara o el foco con la electricidad, cuando los dos se unen, se produce la luz. Pero cuando se separan, la luz sencillamente desaparece. Entonces se podría decir que lo inverso, ¿verdad?, a la vida, que es la unión de esos dos elementos, es la separación. Así es. Tal como dice Eclesiastés 12:7, ¿no? Dice, y el polvo vuelva a la tierra donde era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Pero el espíritu no puede tener conciencia separado, simplemente es el aliento de vida que aún los animales, dice Eclesiastés 3:19, que tienen espíritu, o sea, tienen respiración, ¿no? Así es. Entonces, ahora, la idea de que los muertos duermen, ¿qué transmite en cuanto a la esperanza más allá de esta muerte? Sí, pues no sé qué opine Sally, pero la principal esperanza que veo yo es la de la resurrección. Un despertar, ¿no? Un despertar, pues qué otra cosa podría ser, ¿verdad? Y aquí quiero citar el libro de Daniel 12:2 que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, esta gran esperanza del que duerme se concentra en una futura resurrección. Correcto. Entonces, la esperanza de la cual van a hablar los escritores bíblicos no es de una comunicación con los muertos, sino de la resurrección. Así es. Se podría, como decíamos al principio, ¿verdad? Cuando se da esta controversia, se enfatizan cosas que son agradables a la naturaleza pecaminosa y se empiezan a descuidar las verdades, como es la resurrección. Porque quien cree en la inmortalidad del alma realmente no habla de la resurrección. Por eso, ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué información nos da el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo muy didáctico en cuanto de lo que sucede después de la muerte, y es el caso de Lázaro, ¿no? Uh-huh. Cuando Lázaro enferma y muere, sabemos que Jesús es buscado para que vaya a visitar a Lázaro, y él intencionalmente retarda su arribo a Betania, y entonces de pronto sorprende a sus discípulos y le dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Y aún sus discípulos, debido a que Lázaro estaba enfermo, no entienden, ¿no? Sí. Y Jesús les habla claramente, nuestro amigo Lázaro ha muerto, pero voy a despertarlo. Exacto. Entonces ahí el hecho de que se compare a la muerte con un sueño tiene la intención de transmitir un despertar. Y entonces Jesús demuestra allí su poder, ¿verdad?, sobre la muerte. Él le dice a las hermanas, primero a Marta, ¿verdad? Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. En San Juan 25, perdón. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y entonces Jesús resucita a Lázaro, y ahí entonces él anticipa lo que sucedería en la segunda venida de Cristo, ¿no? En la resurrección. Vamos a citar esas palabras del apóstol Pablo
en 1 Corintios 15, ya las habíamos aludido hace un momento. Dice, he aquí, 1 Corintios 15, 51 al 54, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte En victoria. en victoria. Entonces, los muertos, como dijo el Señor Jesús en San Juan 5, 28 y 29, no están ni en el paraíso ni en el infierno, sino están en el sepulcro. Irán al cielo hasta después de la resurrección. Y también, tristemente, ¿verdad?, los que no aceptaron la vida que solamente está en Jesús serán destruidos en el lago de fuego. Ese lago de fuego será el infierno. El infierno, así del es. cual habló el Señor Jesús, ¿no? Que será de destrucción y no de castigo. Porque no puede estar una criatura que rechazó a Jesús tener vida. Porque la vida es Él. Y precisamente si lo rechazaron, ¿cómo tendrían? Rechazar la vida. Rechazaron la vida. Por eso los autores del Nuevo Testamento enfatizan, ¿verdad?, que la resurrección será para los muertos en Cristo. Y ahora, ¿qué se dice respecto a las profecías de este conflicto? ¿Cómo se presentarían en el tiempo del fin? En el tiempo del fin se compara a Babilonia como un enemigo del pueblo de Dios porque instaura un sistema falso de adoración. Este pueblo babilónico en el Antiguo Testamento también fue enemigo del pueblo de Dios y tuvo acciones como idolatría, sacrificios, falsa adoración, espiritismo, y tuvo una consecuencia: fueron destruidos. Y de hecho Jeremías 51 nos dice que nunca se volvió a reconstruir. Entonces así se anticipa una destrucción para los que creen en el espiritismo. O sea, los profetas hablaron de la caída, ¿no?, de la destrucción definitiva De Babilonia. Y así se anticipa que sucederá con estas instituciones, ¿verdad?, que propaguen el espiritismo. ¿Cuál será, cómo se librará esta última batalla? ¿Cuáles serán las estrategias que anticipa la Biblia que puede usar el enemigo, hermano Francisco? Bueno, se nos invita a poner especial atención con las avenidas de nuestro cuerpo, las avenidas del alma y nuestras emociones, que van a estar contrastadas con la verdad de las Sagradas Escrituras. Es decir, lo que yo vea, lo que yo escuche, lo que yo pueda oler, sobre todo lo que yo vea y escuche, si no está en consonancia con lo que dicen las Sagradas Escrituras, pues yo debo de basarme no en mis sentimientos ni en lo que me digan mis 5 sentidos, sino en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta triple alianza que habla la profecía del dragón, la bestia, el falso profeta, se advierte en Apocalipsis que llamarán la atención e intentarán llevar hacia el error aún a los escogidos, y lo van a hacer haciendo milagros y prodigios. Entonces estos milagros y prodigios, si se presentan frente a mí, yo debo de tener la certeza de que si no es un asunto bíblico lo que estoy viendo, y de lo que estamos hablando es de la inmortalidad del alma, es decir, que no creemos en que el alma sea inmortal, ¿qué sucederá cuando una persona que yo conocí y que
es a través de Satanás, porque dice la Biblia también que se puede presentar como ángel de luz, y si lo puede hacer como ángel de luz, lo puede hacer como tal vez un ser querido que se presente ante mí, que ya haya fallecido y que me diga, por ejemplo, ¿sabes qué? Vengo del cielo y te quiero decir que he estado con Dios y el sábado no es el día de reposo. ¿Qué hacemos frente a una situación así? Tal vez a algunos de los que nos escuchan le parezca un poco exagerado, pero es lo que advierte la palabra de Dios. Es decir, cuando tengas estas señales y prodigios o ves caer fuego del cielo de un falso profeta, pero solamente por el hecho de ver caer fuego del cielo te sorprende, le sigues y le haces caso de lo que digan, aunque enseñe error, pues bueno, la única salvaguarda es las Sagradas Escrituras. Sí, como decíamos hace un momento, ¿no? Estamos en el tiempo en que Dios está advirtiendo al mundo. Las últimas advertencias, los últimos llamados al arrepentimiento son los mensajes de los 3 ángeles de Así Apocalipsis 14, 6 al 12. Pero también pareciera que el enemigo está preparando al mundo para un falso advenimiento, ¿verdad? Y si lo logra hacer mediante el espiritismo, entonces cuando aparezca ese falso Cristo, ese falso Mesías, el mundo podría caer en el error. Creer con mayor facilidad, ¿verdad? Cuando la Biblia da a entender que Jesús ya no vendrá a la tierra a hacer un ministerio, ¿verdad? Él solo viene, ni siquiera va a pisar la tierra, ¿no? Sino son los ángeles quienes reunirán a los escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Pero este fenómeno sugiere que se está preparando el mundo para un falso advenimiento. Así es. Bueno, ahora, ¿qué otras implicaciones tiene esta doctrina? En el tiempo moderno, hermano Francisco, mencionabas la influencia griega, ¿verdad? Perdón, en el tiempo para el Nuevo Testamento, mencionabas la influencia griega. Y sabemos que después de la muerte de los apóstoles, desafortunadamente hubo un alejamiento del Antiguo Testamento, posiblemente debido a las 2 guerras judías, la del año 70, del año 135. Y entonces, para no ser rechazados, confundidos con los judíos, la iglesia ahora más gentil se empezó a alejar del Antiguo Testamento. Y entonces, desafortunadamente, en ese alejamiento se introdujo la filosofía griega, principalmente el dualismo platónico, ¿verdad? Que enseñaba que en el ser humano coexisten 2 elementos, una parte buena llamada la psique, ¿verdad? Que después se le dio el nombre del alma, y una parte mala que era la carne o el soma, y que había una pugna entre estas 2 identidades, pero que el alma se liberaba al morir la persona. De ahí nace el monaquismo, donde las gentes que querían desarrollar las virtudes del alma se aislaban, ¿verdad? Se privaban de cosas que ellos consideraban placenteras, dormían en el piso, no se bañaban, se dejaban crecer las uñas, el pelo, para liberar las virtudes del alma. Y de ahí también nace el celibato, ¿verdad? Que consideraba una virtud el permanecer célibe o soltero, porque en el matrimonio
habría relaciones sexuales y consideraban que era con el cuerpo era algo pecaminoso. Y de ahí entonces se introduce al descuidar el Antiguo Testamento la inmortalidad del alma. Y lo asombroso es cómo la mayoría de las iglesias evangélicas, ¿verdad?, promueven esta enseñanza. Por eso, pues no cabe más que prepararnos, ¿verdad?, y apegarnos al estudio de la Escritura, Así es. seguir siendo el pueblo de la Biblia y solo aceptar que las doctrinas sean probadas por un escrito está, y poner nuestra esperanza en la resurrección de Jesús. No sé si quieran decir algunas últimas palabras. Sí, recalcar que solamente la palabra de Dios es la única salvaguarda para el espiritismo. Entonces, de ahí la relevancia de que estemos leyendo la palabra de Dios, que es la Biblia. Amén, ¿verdad? Así es, no, pues yo solamente comentar y sin afán de ser redundante, la palabra de Dios es el norte del ser humano. Muchas veces escatimamos la lectura, sin embargo, en la medida que avanzan los tiempos, se hace más necesario acercarse a las Sagradas Escrituras, buscar a Dios, entender que existe una pugna cósmica entre el bien y el mal, liderada por Satanás, pero también liderada por un Dios que ya ha obtenido la victoria en la cruz y que quiere llevarnos con él, quiere salvarnos. Sin embargo, como la misma Biblia advierte, Satanás hará todo lo posible para engañar incluso a los elegidos, a los escogidos, y en ese sentido tenemos que estar apegados a las doctrinas verdaderas y alejarnos, ¿verdad? Alejarnos del error. Bueno, pues agradecemos su participación, a la doctora Salem Robles, al maestro Francisco Blanco, y deseamos también a nuestros hermanos y amigos que Dios les bendiga, y nos veremos aquí en el próximo conversatorio. Así es.